Papel de la inspección educativa en torno a las necesidades específicas de apoyo educativo. Para desarrollar la presente comunicación hemos establecido 4 bloques diferenciados. En primer lugar, hablaremos sobre el contexto marco normativo con carácter general sobre el que se sustenta el actual sistema educativo español y andaluz. En una segunda parte hablaremos sobre el diagnóstico a través de indicadores y datos que la inspección educativa obtiene en el desarrollo de sus actuaciones. Intentaremos responder, en tercer lugar, en cómo se abordan los aspectos que posibilitan la equidad y la calidad en la educación y, finalmente, el seguimiento y reajuste de los resultados. Bien, entrando en lo que sería el contexto marco normativo con carácter general, nos vamos a los principios y fines de la Ley Orgánica de Educación de 2006 con las modificaciones que introduce la LOMLOE, y en su preámbulo vemos una referencia directa a lo que sería la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, ratificado un año posterior sus protocolos facultativos, ¿no? Bien, como eje fundamental, y en ese preámbulo se reconoce, está el interés superior del menor, ¿no? Interés superior del menor como la piedra angular, la base fundamental sobre la que se vertebra luego todas las acciones del sistema educativo, ¿no? Y así, por tanto, desde el interés superior del menor tenemos su derecho a la educación, en el desarrollo del artículo 27 de la Constitución española, el derecho o su derecho a participar en las decisiones que le afecten y el derecho a no ser discriminado. Bien, sobre ese interés superior del menor se articula una serie de decisiones que van dirigidas, evidentemente, a una educación de calidad para todo el alumnado sin discriminación bajo 2 principios fundamentales. Uno, el principio de equidad y el principio de inclusión educativa. La equidad entendida como el acceso, la permanencia y el desarrollo de todas las potencialidades del alumnado en el sistema educativo. Y la inclusión como la eliminación de obstáculos o barreras que le pueden impedir el acceso al aprendizaje o el aprendizaje en unos parámetros o estándares de calidad adecuados, ¿no? Y esa inclusión educativa tiene que ir asociada, evidentemente, a la accesibilidad universal a la educación, ¿no? Ahora lo veremos a través del diseño universal de aprendizaje como un principio transversal que impregna todo el sistema educativo. Por otro lado, también la flexibilidad para adecuar y ajustar la educación a la diversidad y a las necesidades de cada alumnado, la orientación educativa que posibilite el logro de una formación personalizada e integral y también el papel que la propia ley orgánica reconoce a los padres, madres y tutores legales del alumnado en cuanto a las decisiones que afecten a la educación de sus hijos y sus hijas. Por lo tanto, la atención a la diversidad es una necesidad que abarca todas las etapas educativas y a todo el alumnado. Es decir, se trata de contemplar la diversidad del alumnado como principio y no como una medida que corresponda a la necesidad de unos pocos. Bajo estos principios, cada comunidad autónoma tiene competencia para desarrollar lo que sería la estructura, la regulación y el currículum de las etapas de educación primaria y educación secundaria obligatoria, que constituyen ambas lo que sería la enseñanza o la educación básica, ¿no? Que abarca desde los 6 a los 12 años la etapa de primaria y desde los 12 hasta los 16 en la educación secundaria obligatoria. Bien, en nuestra comunidad autónoma andaluza, a través de decretos y órdenes, establecemos esa regulación de ambas etapas y centramos toda la intervención educativa al desarrollo de las competencias clave. Es decir, lo que pretendemos es que al final, en la etapa básica, el alumnado salga con un perfil de competencias que está recogido en el marco estatal y ese perfil de competencias le permita al alumnado desplegar, poner en funcionamiento una serie de desempeños que le permita, que le facilite la resolución de problemas, que le permita realizar las acciones de manera adecuada y con un alto grado de eficacia y eficiencia, ¿no? Esas competencias clave son las 8 que establece también el marco europeo: la competencia en comunicación lingüística, competencia en matemáticas y competencia en ciencia y tecnología, conocidas como STEM, la competencia digital, la competencia en conciencia y expresión cultural, la competencia plurilingüe, la emprendedora, la ciudadana y, por último, la competencia personal, social y de aprender a aprender. Bien, desde ese marco competencial nos encontramos con un enfoque didáctico donde cualquier situación de aprendizaje se diseña desde distintos formatos para que todo el alumnado pueda así acceder al aprendizaje. Y tenemos, por tanto, el diseño universal de aprendizaje para el aprendizaje DUA con los 3 principios: el principio de implicación y motivación, el principio de representación y el principio de expresión y acción, ¿no? Todo ello con 9 pautas y los 31 principios verificadores. ¿Qué es lo que se pretende? Eliminar todos los obstáculos posibles que cualquier tipo de alumno se pueda encontrar en su proceso de aprendizaje.
Con ello, en esos principios generales de actuación para la atención a la diversidad y a las diferencias individuales desde un enfoque competencial, tendríamos que un principio fundamental sería la detección e identificación de necesidades educativas y el establecimiento de medidas más adecuadas para garantizar el éxito escolar del alumnado. Y para ello, la evaluación inicial juega un papel fundamental en cuanto a la detección de necesidades y en cuanto a lo que sería la identificación del grado de desarrollo competencial de cada alumno. Es decir, en qué nivel de logro se encuentra cada alumno en base a sus características psicoevolutivas y en base a lo que el desarrollo de cada competencia establece, para a partir de ahí establecer los reajustes necesarios que irían dirigidos a esas tres medidas organizativas, a esos tres tipos de medidas que aparecen abajo en la imagen, que serían medidas de carácter organizativo, curriculares y metodológico. A nivel organizativo, todo lo que sería la adecuación de espacios y tiempo, así como la adecuación de áreas o materias con la presentación de materias optativas o la adecuación de instrumentos, de evaluación, etc. Las medidas curriculares que irían dirigidas a las modificaciones de los elementos que configuran el currículo en cuanto a algunos ajustes o modificaciones de criterios de evaluación, saberes básicos o competencias específicas, y luego lo que serían medidas metodológicas a través de un amplio abanico de estrategias que se podrían implementar y que podrían ayudar y que deberían de ayudar al alumno en esa atención personalizada e individualizada que se persigue. Bien, partiendo de ahí, ¿qué papel o qué rol desempeña la inspección educativa? Bien, la propia ley orgánica, LOE, con las modificaciones de la LOMCE, establece en su artículo 148 que la inspección educativa se realizará en todos los elementos y aspectos del sistema educativo, al fin de asegurar el cumplimiento de las leyes, la garantía de los derechos y la observancia de los deberes de cuantos participan en los procesos de enseñanza y aprendizaje, la mejora del sistema educativo y la calidad y equidad de la enseñanza. Bien, a partir de ahí, desde el artículo 151 al 155, aparece desgranada, desarrollada las funciones, atribuciones, tareas y los ejes competenciales de la inspección, ¿no? Y ahí destacamos dos fundamentalmente. Uno, velar, como decíamos, por el cumplimiento en los centros educativos de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo y, sobre todo, velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en esta ley, incluidos los destinados a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres. Bien, en ese contexto, con los tres ejes competenciales, la supervisión desde un punto de vista normativo, pero también la supervisión desde un punto de vista técnico y la evaluación para la mejora, la evaluación acreditativa, todo ello con un eje transversal que sería el asesoramiento. Partiendo de ahí, ¿qué diagnóstico podemos hacer o puede hacer la inspección a través de los datos y los indicadores que obtiene? Bien, la Inspección Educativa de Andalucía trabaja a través del sistema de información Seneca y ahí se obtiene una multitud de datos del alumnado. Nuestro sistema educativo andaluz atiende a casi 2 millones de alumnos, muchísimos datos también de centros que están en torno a 7.000 centros, datos de profesorado, más de 130.000 docentes y también los datos de la actuación de la inspección educativa. Ahí establecemos una serie de indicadores entre todos los que podríamos obtener y al menos son llamativos algunos de ellos, ¿no? Ahí presentamos en la imagen el porcentaje de alumnado con evaluación positiva en todas las materias, la eficacia de la permanencia un año más en el mismo curso, la eficacia de los programas de recuperación de materias pendientes y los porcentajes de alumnado que alcanza la titulación de eso. Afortunadamente tenemos una tendencia progresiva y positiva, pero ahí pondríamos el foco quizás en la eficacia de los programas de recuperación de materias pendientes, donde solamente el 50% de esos programas tiene o alcanza ese indicador de eficacia. También si esto lo unimos con los datos de primaria, algunos de esos datos de primaria, y si nos vamos al nivel o al indicador de eficacia de las adaptaciones curriculares, vemos que es el único indicador que aparece en rojo y es el indicador que es más voluble, ¿no? Por lo tanto, partiendo del indicador de secundaria y indicador de primaria sobre medidas de atención a la diversidad vinculadas a los programas para recuperación de materias pendientes y a las adaptaciones curriculares, evidentemente hay un campo enorme de oportunidades para la mejora, ¿no? Y esas oportunidades para la mejora tienen que ir básicamente, primero, en la identificación adecuada de las necesidades del alumnado y luego una respuesta ajustada a esas necesidades. Por lo tanto, a lo mejor, más allá de lo que serían desarrollar programas de adaptaciones concretas, lo que tendríamos que desarrollar es una atención a la diversidad dirigida a todo el alumnado desde unos principios fundamentales de accesibilidad universal. Y luego, el reajuste, la respuesta más individualizada a aquellos alumnos que necesiten programas más concretos, pero siempre desde una identificación adecuada de sus necesidades. Bien, partiendo de ahí tenemos, y aparece en esa imagen, lo que serían las actuaciones de la inspección educativa. Las prioritarias 1 y 2, dirigidas a supervisión para la mejora y la evaluación para la mejora, y las actuaciones homologadas que forman parte de nuestra planificación y nuestro
plan de actuación. ¿Qué pretende o qué pretendemos cuando concluye nuestro plan de actuación? La elaboración de dictámenes e informes que vayan dirigidos a los órganos directivos de la consejería para la toma de decisiones y también para los reajustes en nuestro plan de actuación. ¿Cómo se abordan los aspectos que posibilitan una educación inclusiva y con equidad? Evidentemente, desde la inspección educativa a través de planes de actuación. En este caso, tenemos nuestro plan con un horizonte temporal del 23-27 y una serie de objetivos estratégicos que aparecen ahí. Entre ellos, contribuir a la mejora de la calidad y la equidad, potenciar la función directiva y el liderazgo y también trasladar a la administración educativa e información. Y luego, una serie de objetivos estratégicos como incidir en los procesos que desarrollan los centros. Bien, ¿qué permite ese seguimiento, ese ajuste? Pues a través de nuestra actuación y a través de la actuación de la inspección educativa pretendemos fundamentalmente, primero, mejorar o la mejora de los procesos que realizan los centros a través de la evaluación, las medidas ajustadas a las necesidades, sus procesos de enseñanza-aprendizaje, las prácticas de calidad en las aulas, la tutoría, la orientación, etcétera. La mejora, en segundo lugar, del proceso de autoevaluación que desarrollan los centros, porque eso le permitiría elaborar propuestas de mejora que tendrían una influencia directa en los resultados académicos del alumnado, como es el tercero de nuestros objetivos. Por lo tanto, garantizar la igualdad de oportunidades es el objetivo fundamental de la inspección, ya que esta solo se consigue en la medida en que todo el alumnado desarrolla al máximo posible todas sus potencialidades. Muchas gracias.